Pedro y la magia del pensamiento. Capítulo 1. El susurro del viento en el Valle de las Sombras. Pedro tenía 9 años y una curiosidad que no cabía en sus bolsillos. Vivía en un pueblo donde la gente caminaba con la mirada puesta en el suelo, olvidando que el cielo existía. Aquel martes parecía ser un día común, lleno de tareas escolares y calcetines perdidos. Pero Pedro sentía un cosquilleo extraño en la punta de los dedos, como si el aire guardara un secreto. Mientras caminaba hacia la vieja colina, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. No era un viento frío, sino uno que olía a libros antiguos y a flores que solo crecen en los sueños. Pedro, susurró una voz entre las hojas de los robles centenarios. El niño se detuvo en seco, ajustando su mochila y mirando hacia las sombras que danzaban bajo los árboles. No sintió miedo, porque en su interior sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Su pensamiento, siempre inquieto, empezó a brillar con una luz suave que solo él preguntó Pedro con voz firme, demostrando una valentía que ni él mismo sabía que poseía. La respuesta no vino con palabras, sino con un sendero de chispas doradas. El sendero se adentraba en el Valle de las Sombras, un lugar prohibido por los adultos del pueblo. Decían que allí el tiempo se detenía y que los pensamientos tomaban formas extrañas y peligrosas. Pero Pedro no era un niño común. Él siempre se preguntaba por qué las cosas eran como eran. Dio el primer paso, y el suelo bajo sus zapatos se sintió tan suave como una alfombra de nubes negras. A medida que avanzaba, los árboles a su alrededor empezaron a cambiar de color, volviéndose violetas. Las ramas se curvaban como dedos amigables que señalaban una dirección específica hacia lo profundo del valle. De pronto, el sendero desapareció y Pedro se encontró frente a un muro de niebla espesa y fría. No podía ver sus propias manos, pero escuchaba un latido rítmico que venía del corazón de la bruma. Tu mente es el pincel, Pedro, y el mundo es un lienzo que espera tus colores, dijo la voz nuevamente. Esta vez, la voz no venía de afuera, sino de algún rincón profundo dentro de su propio pecho. Confundido, Pedro cerró los ojos y trató de imaginar que la niebla se convertía en un puente de cristal. En el momento en que lo pensó con fuerza, el frío desapareció y sintió una superficie sólida bajo sus pies. Al abrir los ojos, el puente estaba allí, brillando con la luz de 1000 estrellas atrapadas en su interior. Pedro comprendió en ese instante que lo que creía con convicción empezaba a manifestarse frente a él. Cruzó el puente con el corazón latiendo con fuerza, maravillado por el poder que acababa de descubrir. Al otro lado, lo esperaba un ser pequeño de piel azulada y ojos que parecían galaxias en movimiento. Soy Mentis, el guardián de las ideas olvidadas, se presentó la criatura con una reverencia elegante. Llevaba una túnica hecha de hilos de plata que cambiaba de brillo según el estado de ánimo de Pedro. Mentis le explicó que el Valle de las Sombras no era un lugar de oscuridad, sino de potencial. Aquí cada duda se convierte en una sombra, pero cada certeza se convierte en una luz guía, añadió. Pedro miró a su alrededor y vio pequeñas nubes oscuras flotando cerca del suelo, moviéndose con torpeza. Mentis le explicó que eran pensamientos negativos de personas que se habían rendido antes de intentar algo. ¿Y por qué me han llamado a mí?, preguntó Pedro, sintiéndose pequeño ante la inmensidad del lugar. Mentis sonrió, y su sonrisa iluminó el valle como si un segundo sol hubiera nacido en el horizonte. Porque tú todavía te atreves a soñar sin pedir permiso, y eso es una magia que el mundo está perdiendo. Pedro sintió un calor agradable en el pecho, una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Mentis le entregó una pequeña esfera de cristal transparente que parecía estar completamente vacía. Esta es la esfera de la intención. Solo se llenará cuando aprendas a dominar la dirección de tus pensamientos. Pedro tomó la esfera y por un segundo pensó en el miedo que sentía al hablar frente a su clase. Inmediatamente, la esfera se llenó de un humo grisáceo que pesaba más que el plomo en su mano. ¿Ves cómo tu pensamiento altera tu realidad?,
advirtió Mentis con una nota de seriedad en su voz melodiosa. Si alimentas el temor, tu carga será pesada y tu camino se volverá. Pedro respiró hondo, recordando las veces que su madre le decía que él era capaz de todo. Visualizó el éxito, la alegría de compartir sus ideas y el aplauso sincero de sus amigos en la escuela. El humo gris desapareció de la esfera, siendo reemplazado por un destello dorado que emitía un calor reconfortante. La esfera se volvió tan ligera que parecía querer flotar por sí sola, escapando de sus dedos. «Esa es la magia de la autoconfianza», dijo el guardián mientras comenzaba a caminar hacia una cueva de cristales. Pedro lo siguió, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba más de la timidez que lo encarcelaba. Dentro de la cueva, las paredes reflejaban miles de versiones de Pedro, cada una haciendo algo asombroso. En un reflejo era un gran explorador, en otro un inventor y en otro un sabio que ayudaba a los demás. Estas no son fantasías, Pedro, son posibilidades que esperan a que tú decidas caminar hacia ellas. El niño entendió que el futuro no era algo que le pasaba, sino algo que él construía con cada elección. Sin embargo, Mentis le advirtió que el camino no estaría exento de desafíos y que habría pruebas difíciles. El Valle de las Sombras pondría a prueba su voluntad de mantener sus pensamientos positivos incluso en la adversidad. De repente, un viento helado sopló desde el fondo de la cueva, tratando de apagar la luz de su esfera. Pedro se tambaleó, sintiendo que las voces de la duda empezaban a susurrarle al oído que no era especial. «No escuches los susurros del fracaso», gritó Mentis, cuya figura empezaba a desvanecerse en la penumbra creciente. Pedro se quedó solo en el centro de la cueva, rodeado por sombras que intentaban rodearlo. Cerró los ojos confuso. «Soy fuerte, soy valiente, y mi pensamiento es el timón que guía mi barco a través de la tormenta». La luz de la esfera estalló con una intensidad cegadora, disolviendo las sombras como si nunca hubieran existido. El silencio regresó al valle, pero era un silencio lleno de paz y de una nueva comprensión profunda. Mentis reapareció, asintiendo con orgullo mientras observaba cómo Pedro se mantenía firme y seguro de sí mismo. «Has pasado la primera prueba. El control de tu diálogo interno es la base de todo poder real». Pedro se dio cuenta de que ya no necesitaba el puente de cristal ni las guías externas para sentirse seguro. El valle empezó a desvanecerse, transformándose lentamente de nuevo en la colina cerca de su pequeña casa. Cuando abrió los ojos por completo, el sol se estaba ocultando tras las montañas, pintando el cielo de naranja y rojo. Pedro seguía allí, pero ya no era el mismo niño que había subido la colina unas horas antes. En su bolsillo derecho sentía un peso ligero y cálido. Al meter la mano, encontró la esfera de cristal. Ya no era un objeto físico, sino una sensación de claridad que lo acompañaría en cada desafío futuro. Caminó de regreso al pueblo, pero esta vez no miraba al suelo como los demás adultos que pasaban a su lado. Miraba a las personas a los ojos con una sonrisa que nacía de una seguridad interna inquebrantable. Sabía que el libro de su vida apenas estaba comenzando y que él era el autor de cada capítulo por venir. El viento volvió a susurrar, pero esta vez no era un secreto, sino una canción de victoria que solo él entendía. Al llegar a casa, su madre lo miró con sorpresa, notando un brillo diferente en sus ojos castaños y decididos. «¿Pasa?», preguntó ella con ternura mientras le servía un vaso de leche tibia y pan fresco. «Nada, mamá», respondió Pedro con una seguridad que la dejó sin palabras por unos segundos. «Solo que hoy he aprendido que mis pensamientos son la magia más poderosa que existe en todo el universo». Esa noche Pedro se durmió rápidamente, pero no tuvo pesadillas ni sueños confusos sobre monstruos bajo su cama. Soñó con ciudades construidas de luz y con el próximo viaje que Mentis le tenía preparado en el valle. El primer capítulo de su transformación había terminado, pero la verdadera aventura de la mente apenas estaba despegando. Pedro sabía que el mundo cambiaría, porque él había decidido cambiar la forma en que veía el mundo.